Buenos días, mi nombre es Eduardo Alvarado y el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la meiosis. La meiosis en sí es el proceso de división celular en cual una célula pasa por dos divisiones consecutivas dando origen así a 4 células, pero a diferencia que no son iguales a la original, sino que constan con la mitad de material genético de esta. Y a diferencia de la mitosis, esta se da en células de línea germinal como son los óvulos y los espermatozoides. También la meiosis consta de dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. Como podemos ver, en la meiosis 1, cada etapa tiene 5, que está la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase aparece el uso mitótico y en el núcleo de la célula la cromatina se empieza a condensar de tal forma que da origen a los cromosomas. Luego ya en la prometafase los microtúbulos del uso mitótico se conectan a una proteína que se encuentra en la membrana externa de los cromosomas llamada cinetocoros. A eso se conecta. Ya luego en la metafase los cromosomas se unen a la división metafísica de lo que es la célula y también esta se encarga de buscar de que no haya ningún cromosoma estancado que pueda retrasar el proceso de lo que es la meiosis. Ya luego en la anafase, la proteína que se encuentra en la membrana externa de los cromosomas llamados cinetocoros se empieza a degradar haciendo que los cromosomas se dividan y se vayan hacia los polos de la célula, hacia cada un polo. Luego ya en la telofase, los cromosomas que se fueron hacia los polos de la célula, se les aparece la membrana celular y que los cierra, se crea como que un mini núcleo. Y luego aparece lo que es la citocinesis. En la citocinesis aparece la división también de lo que son las dos células. En esta se dividen las dos células gracias a una banda de filamentos llamada actina, hace que se separe. Esta sería la primera parte de la meiosis. Esto es lo que es meiosis 1, da origen a dos células, pero no idéntica a la original, sino que con la mitad de material genético de esta. Luego viene lo que es la meiosis 2 y en la meiosis 2 viene lo que es la profase 2. En la profase 2 es exactamente lo mismo que en la primera. Aparece uso mitótico y en el uso mitótico también en el núcleo la cromatina se empieza a condensar de tal forma que da origen a los cromosomas. Luego en la prometafase 2 también los microtúbulos se quieren conectar a lo que es la proteína de las membranas externas de los cromosomas llamados cinetocoros, se quiere conectar a esto. Ya luego en la metafase también los cromosomas buscan la división metafísica de la célula y empieza la búsqueda de cromosomas estancados para que no retrasen el proceso. Luego en la anafase también se empieza a degradar la proteína llamada cinetocoro que se encuentra en las membranas externas de lo que son los cromosomas, se empieza a degradar de tal forma de que los cromosomas empiezan a buscar de nuevo los polos para que dé paso a la telofase. Ya luego en la telofase se crea otra vez la membrana celular alrededor de los cromosomas que se fueron hacia los polos y luego da origen también a lo que es la citocinesis. En la citocinesis nuevamente aparece la banda de filamentos llamada actina y la actina hace que se divida, dando origen así a 4 células hijas. De una célula diploide se dio origen a 4 células haploides, conteniendo la mitad de cromosomas de la célula original. Esta tenía 46 cromosomas y de estos 46 únicamente estas van a tener 23 cromosomas. Muchas gracias, feliz día.